Como si fuera ayer, bien maestro, y ya pasó casi un año de que no lo habíamos visto. Bueno, cambiamos de año, maestro. Nada más. Sí. Buenos días a todos, un gusto Buenos estar aquí días. contigo. ¿Qué, está haciendo igual de frío que en Chihuahua ahorita o no? Fíjate que no tanto, ¿eh? En Chihuahua estaba nevando, muy sabroso, pero no se siente tan frío como aquí. Bueno, pues es que usted desarrollan de esa piel como los osos, ¿no? Los chihuahuenses, ¿no? Para no quejarse por el frío. Pues espero que haya pasado unas felices fiestas, un buen descanso, ya regresó a las actividades, ¿verdad? Sí, estamos trabajando en el tecnológico, muy a gusto. Estamos armando el archivo histórico, dándole forma y contento, fíjate. Y así como va de tantos cambios de directores, pues el archivo histórico va a estar así lleno de firmas y de entregas y recepciones, pero bueno, ese sería de otro costal. No, un gusto saludarlo, que todo se realice, maestro, el 2023, pero sobre todo yo siempre digo, salud. Si no hay salud, no hay absolutamente nada, maestro. La salud yo creo que es una de las, decía un amigo mío y lo traigo bien presente, dice, fe, salud y sabiduría. Sí. Eso es lo que tenemos que Fe, tener. salud y sabiduría. Es lo que tenemos que tener todos los días para poder enfrentarnos a la vida cotidiana. Fe, o sea, creer en algo. Creer en algo. Salud. Lo que sea, pero creer. Sí. Sí, que tú tengas fe, que tengas tu mamá, tu papá, Cristo, Jesucristo, Exacto. Dios, Hare Krishna y lo que sea. Lo que tú quieras. Mucha fe. Luego, que tengas fe, que tengas mucha salud. Bueno, salud, sí, salud y sabiduría para enfrentar lo que se te viene todos los días. Las cosas. Sí. Si tienes sabiduría, creo yo que no tendrás conflictos, lo que se te acerque todos los días a tu ser, a tu Oiga, alma. y ahora que es Día de Reyes, por cierto, haciendo alusión a esos 3 regalos que le dieron al niño Jesús, esos 3 regalos, que fue que me equivoqué en la mañana. Tenemos noticias en radio, luego le platico. Sí. Dije que era incienso, mirra, sí, ¿verdad? Mirra. Y oro. ¿Eh? Incienso, mirra y oro. Sí. Le dieron al niño Dios. Al niño Dios. Entonces, que el regalo de Reyes sea mejor salud, fe y sabiduría. Sí. Y que la Santísima Trinidad siempre esté con nosotros. ¿Quién es la Santísima Trinidad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre esté con nosotros. Muy bien. ¿Cuánto tiempo pasó en el seminario, padre? No, 3 años, casi poquito más de 3 años. 3 años. Muy a gusto. Las mejores vacaciones de mi vida. Excelente. Bueno, pues vamos a hablar de... en estas vacaciones me encontré, fíjese lo que son las cosas, a muchos paisanos en la calle. Algunos me saludaban, otros se me quedaban viendo así como que será o no será. Algunos se animaban a saludarnos y en 3 ocasiones lo mencionaron a usted, maestro, que están muy contentos de la plática que nos aventamos los viernes. Así es que eso es gratificante y eso pues nos motiva a seguir adelante. No, y es lindo, sobre todo, y que esas personas, inclusive Beto, los de Alorta, por ejemplo, que están muy al pendiente de las noticias, dicen, oye, qué interesante que conocer un poquito más de nuestra región. Así es. Porque muchas cosas no las conocemos. Así es, por supuesto. Y eso es gratificante y aparte, pues da mucho gusto de que este mensaje, esta forma, este gusto, porque es un gusto para usted, pueda ser apreciado por otros. Y dijeron, es que nos acercan a nuestra tierra, es que con eso nos sentimos todos los días mucho más cercanos al lugar donde vivimos. Y fíjate que te voy a compartir algo. Cuando nos sentimos tristes o agüitados o tenemos muchos conflictos internos y externos, muchas veces necesitamos alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Y qué mejor que recordar cosas hermosas del pasado. Por supuesto. Pasado como Ciudad Fernández, que el próximo 9 de enero, ¿está bien? 9 de enero va a cumplir años de fundación. ¿El lunes? Creo que es el lunes, ¿no? Sí, es el lunes. El lunes no lo podemos tener aquí al maestro, pero pues sí decidimos hablar un poquitito de Ciudad Fernández. A ver, Ciudad Fernández, ¿por qué surgen tantos pueblos que los separa una calle? Y es como en todos lados ocurre lo mismo, yo creo que en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hay pueblos tan cercanos que deciden ser diferentes o llamarse diferente o dividirse en algún momento de la vida? Ocurre en Río Verde y en Ciudad Fernández, cosa curiosa, ¿no, maestro? Sí, recordemos que, por ejemplo, te voy a compartir algo. Uno de los municipios con el nombre más largo de la República Mexicana estaba aquí. Sí. Antes se llamaba Villas de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús. Vamos, canijo. Villa de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús. Bueno, imagínate un municipio que tenga ese pueblo que tenga esa denominación o ese nombre, pues no es fácil encontrarlo en ninguna parte del mundo. No. Ahora, y qué bonito que ese nombre de una o de otra manera continúa vivo, porque o ya una plaza comercial,
la propia parroquia que se llama así, un teatro que se llama de esa manera. Qué bonito, ¿no? Digo que no entierran esa pequeña historia, ¿no? Y dale su lugarcito a la historia, Sí. es lo más hermoso, ¿eh? Sí. Dale su lugarcito para que la gente que viene atrás No de se nosotros olvide. no se les olvide. A ver, ¿cómo se llamaba entonces? Villas de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús, para que te des una idea. Villas de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús, que después pasó a ser puesto de Santa Elena nada más. Sí. Pero bueno, lo platicaremos más adelantito, ¿verdad? Es como si Río Verde se llamara Río Verde de Santa Catarina de Alejandría, algo parecido, ¿no? Algo parecido. Y antes de eso se llamaba el Palmar. El Palmar. El Palmar fue la primera denominación de Río Verde cuando en 1917, bueno, los países Juan Bautista de Moginedo y Cárdenas se vinieron a Río Verde a evangelizar. Oye, yo decía, ¿y el Palmar? ¿Por qué le llamarían el Palmar? Yo decía, ¿por qué el Palmar? A ver, unas palmas. Y luego, cada que entro aquí al cable, hace como 6 años, volteé y dije, pues Palmar, pues por estas palmas, bueno, hay en muchos lados, pero estas palmas de Río Verde son hermosísimas, maestro. Tienen más de 100 años. Entonces quiere decir que, bueno, la gente que, porque ya hay menos palmas. No, sí, pues sí, la gente... Y las tumbas, porque esas no se caen. No se caen fácilmente. como de esas- ¿Cuántos ciclones, huracanes? Nada más le hacen así, ¿verdad? Sí, nada más, pero no se caen. Bueno, resulta que entonces, así como de repente vemos esas palmas en Centenario, entonces le llamaron Palmar porque entonces había, ¿qué? Muchas palmas. Cientos de palmas, Sí, maestro. Y fíjate que se dice que, bueno, que la palma de Río Verde, pues platica la historia, es endémica. O sea, ese Sí. tipo de palmeras nada más se da aquí. Ah, mire. Hay otras muy parecidas, pero Sí. no son iguales. Sí. sí, Inclusive sí, sí. la semillita que avienta esas palmas, pues yo inclusive una vez hice un almarcigo para regalar palmas y todo el mundo muy contentos. El tiempo les va a dar la forma a la palma como esta. Sí, por supuesto. De Sí. hecho, en diciembre ahora presentamos una foto de este edificio viejo, perdón, del edificio cuando estaba abandonado y ahora como está pues ya rehabilitado y el edificio viejo traía varias palmas y aquí se conservaron, ¿eh? Sí. Qué bueno, porque hay unos que las han cortado. No, y es que para mucha gente, pues anidan los murciélagos y tienen miedo que los murciélagos tengan problemas con la sociedad, con los animales sobre todo. Entonces, ¿qué hace? Pues las tumban. Pero una palmera alberga a muchos murciélaguitos, ¿me entiendes? Que son los que polinizan de alguna manera lo que es el campo de aquí de Río Verde. Oye, me preguntaba a mi hija que si no daban cocos, esas palmas. No, fíjate que no dan frutos, ni dan dátiles, ni dan cocos, ni fruta. No. Simplemente es una especie como de para que el bosque se polinice, el murciélago se guarda ahí. Sí. Yo creo que es muy interesante ver eso porque no da ningún fruto. Sí. No. Entonces, bueno, Y la palma que sirve para dar, ahora sí en su tiempo, en su momento, para hacer techitos, para hacer sombreros. esa es otra de la Sí, misma. sí, no es la misma, te puede servir para eso, porque para eso servía en aquella época. Correcto. Los indios, por ejemplo. Pero subían hasta para Sí, quitarlas o qué. sí. Había de todos tipos, van creciendo hasta que ya las de arriba, ahora sí que pues ya son palmas muy antiguas, no funcionan para esto, pero las palmas tiernas sí funcionan. Muy bien, bueno. Pues la verdad es que como siempre, como es costumbre en este gran espacio de plática, siempre nos salimos del tema. Pero si no fuera viernes, maestro, yo creo. No, y que la gente, pues un poquito de todo, una buena polémica, lo que tú dijiste, muy cierto. Bueno, ¿por qué el Palmar? Sí, pero bueno, ¿Por qué Río Verde tiene esto y por qué Ciudad? No, pero de cierta manera digamos que en aquel tiempo había dos grandes referencias, quizá el Ojito de Agua y el Palmar, Sí. en todo caso, ¿no? Sí. Como que las dos grandes referencias. Pero fíjate que te voy a platicar algo. Antes del Ojito de Agua, estamos hablando aproximadamente 1606 para atrás, hasta 1600. Los españoles llegaron al Ojito, pero no al Ojito de Agua que está aquí. Llegaron a lo que es la taza que hoy conocemos en el Ojo de Agua ok, Solano. ok. Ahí llegaron los primeros Sí. pobladores. 20 de noviembre es ahí. Solano, Ojo de Agua es Solano. Y ahí llegaron, ahí está un ojito de agua también, que es agua muy sabrosa, agua dulce, pero estaba muy retirado donde estaban las etnias. Entonces, ¿qué hicieron? Se vinieron aquí a Ciudad Fernández. Sí. Inclusive la capilla no estaba ahí en el Ojito de Agua. La capilla está donde está ahorita la iglesia, ahí estaba la capilla. Una capilla hecha de productos, ahora sí que de materiales perecederos, que con el tiempo, bueno, pues tienes que... No había que lo que conocemos ahorita, que el ladrillo, No, adobe nada más, y una capilla muy Bareque pequeña. le llamaban, ¿no? Sí. ¿Qué será eso? Bareque.
Barenque es una especie de combinación de materiales. Ah, como un lodo, como un adobe. Como un adobe. Le ponían zacate, baba de nopal, maguey, agua de maguey, o sea, muchas cosas para que hubiera esa resistencia de materiales. Y a estar fresquísimo, ¿no? Y calientito en frío, ¿no? Sí, en aquella época pues yo creo que sí, debido porque estamos modificando los climas cada día. Ahorita pues imagínate, estamos a 8 grados. Sí, sí, bueno, aquí me marca 5, pero esta cosa no se ha actualizado, yo creo. Ahorita bueno, es que estaba muy frío en la mañana, a las 6 de la mañana es muy frío. ¿Me entiendes? ¿Cómo estamos modificando? En aquel tiempo, bueno, pues vamos a platicar que en el 77, 79, Río Verde llegaba, a estas fechas teníamos 2 grados, 3 grados centígrados. Sí. Y cómo está muy cambiante ya el clima. Así es. Dicen que algún día vamos a llegar igual, ¿verdad? Ojalá que vamos a vivirlo. Entonces, maestro, ¿cuál fue históricamente la progresión de Ciudad Fernández entonces? Si nos puede nada más para dejar aquí el tema bien claro. Sí, mira, hay gente que dice, bueno, ¿quién fue primero? Sí. Río Verde, Ciudad Fernández. Sabemos que Río Verde fue en 1617, pero vamos a platicar que en aquel tiempo el correo se tardaban muchos años o meses para dar la respuesta. Pero sin embargo, la gente, hay testimonios de que, y hay inclusive evidencias de que los primeros españoles que llegaron a la zona media llegaron a Jodiagua de Solano, precisamente a la Taza que hoy conocemos, el manantial. Ahí llegaron ellos a pastar, ¿sí? Y parte de lo que es la media luna. Toda esa franja, si checamos esa franja en forma recta, pues vas a encontrar que está, pues ahora sí que tienen una tierra de las mejores tierras y en aquel tiempo había mucho que comer para los animales. Claro. Y traían ganado desde Querétaro para acá, para San Luis Potosí, que antes no era San Luis Potosí. Allí empieza la primera población, allí en la Taza. Después, ya cuando viene Juan de Cárdenas, ¿me entiendes? Y dice, ¿sabes qué? Pues vamos a acercarnos un poquito a las etnias, y es así como de alguna manera llegan al Ojito de Agua. ¿Sí? Ya estamos hablando de 1607. Y ahí es donde empieza de alguna manera a evangelizar ahora sí que a los indígenas que habitaban esos espacios, que eran muchísimos, Sí. Había más que en Río Verde. Claro. Pero después ellos mismos fueron acrecentando y se vinieron aquí al Palmar. Ya después de eso, en 1617, pues ya Juan de Cárdenas y Juan Bautista de Moinedo dicen, ¿sabes qué? Vámonos para Río Verde porque ahí hay más indígenas que tenemos que evangelizar, y empieza de alguna manera la en el Palmar, no Río Verde. Sí, claro, sí, claro. Sí. Y ya Ciudad Fernández, pues ya empezamos a decir, bueno, pues ya decimos que en 1687, pues ya de alguna manera Juan Nieto dice, ¿sabes qué? Pues vamos a formar una villa. Y se juntaron 50 y tantos españoles y mandaron una carta apenas a España para que le hicieran favor de darle tierras. Y les dieron tierras. Hubo ahí problemas, obviamente. No. Sino, porque era una sola tierra, o sea, siempre se concibió como una sola tierra. Sí. Pero hubo conflictos. Sí, cómo no. Por ejemplo, ya esos españoles que vivían en Río Verde ya no querían vivir en Río Verde porque pues había mucha mezcla de muchos conflictos con los indígenas. Entonces ellos quisieran formar su propia villa, que es la villa de Santa Elena. Y por eso le digo que en 1687 Juan Nieto empieza a traerse a todos los españoles a Ciudad Fernández. Y aunque parezca incrédulo, pero llegaron más de 80 españoles a fundar lo que es la villa de Santa Elena. ¿Y por qué se llama villa? Porque en la villa solamente vivían los españoles. O sea, el nombre no es nomás así como No, la villa tiene su significado. La villa fue fundada siempre por españoles. Es decir, les hacían el feo a nuestros indígenas, ¿no? Sí, fíjate que siempre ha existido ese... Pues sin hasta nosotros que venimos de ellos, bueno, somos un mestizaje obviamente y no tratamos a los que andan ahí vendiendo los jarritos, los vemos hacia abajo, eso es entendible, no entendible, eso es claro que lo hacemos así, cuanto más estos hombres, ¿no? Sí, inclusive los señores, pues acuérdate que ellos traían, pues ahora sí que traían el sartén por el mango, ¿me entiendes? Ellos manejaban todo lo que se necesitaba. Y si eran españoles puros, tenían todas las garantías del mundo, sobre todo del virrey. Sí. Entonces, ellos solicitaron tierras, y más no nomás les dieron tierras, les dieron también agua. Ya empezaron a excavar, a hacer las famosas acequias, a desaguar algunos lugares que estaban ahora sí anegados, y empezaron a sacar el agua para el río.
Por eso conocemos todas las acequias, porque se inundaba Claro. todo eso, entonces... Ahí empezaron a... sí. Y lo que es un hecho es que los españoles venían aquí a conquistar y agarrar tierras al por mayor, maestro. No, claro que sí, ellos pues no venían gratis, como decía. Es- ¿Y qué crees que a veces la historia jugaba para bien y para mal? Decían que los españoles, pues, ojalá fueran que tuvieran buenos valores, principios, ¿verdad? Pero fíjate que muchos de ellos no. Entonces, quienes de alguna manera albergaban o mediaban la situación, pues eran los frailes en aquella época, la iglesia. Sí, Sí. sí. Porque Y qué bien, ¿no?, que menciona ese tema, porque, pues imagínense en medio de tanta violencia, porque había mucha violencia, ¿qué derechos humanos? Ni que nada, ¿no? Si apenas hace 20, 25 años se empieza a hablar de derechos humanos, solo imagínense usted hace casi más de 400 años. Esos eran los derechos humanos. Un poquito la religión ahí de como de que... Dice, espérate, no. Pero pues luego ya los españoles ya nada más se confesaban y a seguirle, ¿no? Pues bueno, algunos sí, otros sí. Hubo españoles muy buenos también, como todo. Ya decir, bueno, pues ya tengo todo esto, vivo bien, no me falta nada. Bueno, vamos a... Pero hay gente, por ejemplo, que vivió españoles que vivieron muy a gusto, que hicieron de muchas propiedades, muchas familias que todavía existen en la Sí, actualidad, claro. y que de alguna manera siguen viviendo de lo que pasó hace casi 300 años, ¿no? O Y más. obviamente los indígenas, los indios eran sus esclavos. Sí, una especie de esclavitud, sí existía la esclavitud. Mucha gente no quiere hablar de esa palabra, se oye muy fría, muy horrible, pero sí es cierto que había. Oye, pues, bueno, las tiendas de raya, oye, pues había gente que estaba endeudado para 20 años, pues ¿cuándo iban a acabar de pagar? Sí, bueno, eso ya más para acá, más para adelantito, ¿no? Sí, bueno. Pero en aquel tiempo, En aquel tiempo, por ejemplo, pues no era una había sueldos. explotación terrible, ¿no? No había sueldos más que comida y sustento para el trabajador nada más, pero que vamos a ahorrar, que tenga ya una propiedad, que tenga esto, pues no. Sí. Entonces los españoles dijeron, no, pues en Río Verde hay mucho indio, vámonos para Fernández, ¿no? Sí, exacto. Entonces, sí, vamos para Fernández y ellos... Bueno, no se llamaba Fernández, perdón. Bueno, se llama Villas de San... Pero inclusive, por ejemplo, vamos a hablar de un poquito como pastora. También no quisieron a los inditos, a los españoles ahí en la hacienda de Angostura, que hizo, vamos a hacerle su pueblito para que ellos vivan aparte En Pastor. y no se metan con nosotros. Así es. Lo mismo pasó aquí también, muy parecido, pero antes de Pastora, que hicieron los españoles, vámonos para Villas de Santa Elena, que no nos molesten, vamos a caminar 2,5 kilómetros y ya llegamos a venderle lo que ellos necesiten. Oiga, pero pues era la misma distancia, hoy en día sigue siendo la misma Sigue distancia, siendo maestro. sigue siendo Pero la para misma. ellos era estar retiradillos. Sí, lo único que pasó fue que en aquel tiempo, bueno, pues dijeron 600 varas, ¿verdad? Que era la villa de Santa Elena con la que es el Palmar. Sí. Sí, y si checamos, por ejemplo, la calle de frontera, que es lo que divide los municipios, al ojito de agua son 600 varas. 600. Más o menos cada vara mide más o menos un 90 y tantos centímetros. Casi un metro. Casi un metro. Casi un metro. Y son 600 metros casi en línea recta. Y ahí se quedó. Por cierto, el maestro Eduardo Hernández Molinar es el entusiasta impulsor de que esa esquina pues se haga bonita, ¿no? Que haya quedado bonita. Y sobre todo que la gente conozca la historia, y si algún día la gente quiere saber por qué todo esto que estamos platicando, las 600 varas y todo eso, pues conozca un poquito de esas mojoneras que todavía existen. Sí, exactamente. Y ojalá en unos años quiten el poste de Telmex que está ahí nada más atravesándose en esa mojonera, ¿no?, de división. La verdad es que, maestro, usted aborda la historia entendible, pues ¿para qué nos metemos en tanta bronca? O sea, se fundó lo que ahora es Río Verde, teniendo como referencia el ojito de agua. ¿Sí? Llegaron españoles y se dispersaron por varios sectores, sobre todo en Río Verde, pero dijeron, no, pues no queremos convivir con los indios, vámonos un poquito para allá. Y después pidieron la autorización del virrey, del rey, para crear entonces ahí ya oficialmente su lugar Y se los dieron, de vivienda, ¿no? Sí, recordemos que si tú eres español puro, ¿sí?, tenías todas las garantías del mundo, podías pedir lo que tú quisieras, porque en aquel tiempo, aquí en México, voy a hablar de México, no había leyes como la Constitución. Sí, claro. No. Lo que decía, por ejemplo, allá en España, los reyes, eso se hacía.
y siempre los virreyes buscaban cuidar, proteger a su rey en aquel tiempo, que los reyes católicos, todo lo que tú quieras, y los reyes borbones y todo eso, ellos cuidaban también eso, la imagen de ellos, como ahora nosotros aquí cuidamos a nuestro gobernador, cuidamos a nuestro presidente de la República, ellos también hacían lo mismo. Entonces tenían toda la venia de lo que es el rey de España. Sí, ¿no? Y más con la identidad de un país, ¿no? Y créeme que hay algunos documentos, inclusive en Río Verde, donde dicen, ¿verdad? Aquí está todo lo que es la cédula real, donde se forma la villa de Santa Elena, y el virrey se encargaba de dar, haz de cuenta que está hablando el rey, pero aquí como una delegación de España. Más o menos. Oye, luego me dicen que por qué cruzo los brazos, tengo frío, maestro. No, es que y aquí Rodo no nos prendió la calefacción, él sí está calientito ahí en la cabina, pero aquí no nos puso la calefacción, ya déjalo. Y así amanecimos muy frío, ¿eh? ¿Qué pasó después, maestro? Ya oficialmente 1687 ya se empieza. Que es la fecha por la cual estamos platicando, porque fue 9 de enero. Sí, de acuerdo, 9 de enero, que ya se funda lo que es Villas de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? De ahí, de esa fecha hasta ahora. Pues fíjate que estamos hablando que en 1828, despuésito de la independencia de México, pues hay un nuevo decreto, vamos a cambiarle de nombre, y le cambian de nombre. El nombre de Zenón de Fernández, ¿verdad? De Arcos. Sí, y ya empieza con otro nombre a partir de ahí. Ya inclusive el gobierno federal le da el reconocimiento al caudillo que estuvo, que muy poca gente conoce la historia de Zenón Fernández, ¿verdad? Pero fue un caudillo que luchó tanto a favor como en contra de los españoles, ¿verdad? Y es de ahí, de alguna manera, nace el nombre de Zenón Fernández, y así se llama. Y estamos hablando de 1800 aproximadamente, 28, ya se llama Ciudad Fernández. Entonces, de 1600 y pico hasta 1800, o sea, 130 y tantos años, se llamó así, de esa misma manera. Sí, se llamó Villas de Santa Elena del Dulce Nombre de Jesús. Así se llama. Sí, y ya en 1828 ya le cambian de nombre, dándole el reconocimiento a Zenón Fernández, que muere en 1833 en Tampico, ¿verdad? ¿Y se llamó, cómo se llamaba? ¿Ciudad Fernández? Ya, no, todavía no se llamaba. Bueno, en 1828 sí. Todavía, fíjate que hay un dato muy curiosito. Él muere en 1833. Sí. Él todavía conoce que su pueblo tiene su nombre. Tiene su nombre. ¿Pero se llamaba Zenón Fernández aquí? Zenón Fernández. ¿O Ciudad Fernández? No, Zenón Fernández. Zenón Fernández. Porque de todas maneras, el pueblo, como eran villas, pues eran ciudades. Ya le daban el nombre de Ciudad Fernández. Sí. Pero no se llamaba Ciudad Zenón Fernández de Arcos, no, nomás pues Ciudad Fernández. La gente sí lo va a conocer siempre. Sí. Y así lo conocemos todo el mundo. Es más, si preguntas, oye, ¿quién fue Zenón Fernández? Mucha gente no lo conoce. Piensa que es una escuela, ¿no? Sí, así, nada más, pero no saben que Zenón Fernández, el pueblo se llama así por su nombre. Así es, por supuesto. Y entonces ya entramos a este siglo XVIII, siglo XIX, con el tema de ya reconociendo a Fernández, que eso ya no cambió. Lo que sí cambió fue el estatus de municipio. Sí, muy triste, fue en el 44. Ajá. Fíjate que en el 44, le hemos 1900. 1944. Pero durante 1800 hubo otra vez esa tranquilidad. Sí. No dejó de llamarse Fernández. No. Siempre se llamó Fernández, siempre se llamó en 1944, señor Gonzalo N. Santos. Pues no éramos muy amigos del señor, ¿verdad? Sí. Entonces, de alguna manera, no más aquí Río Verde, Ciudad Fernández. Otros también hubo delegaciones, por ejemplo, que eran ciudades y se convirtieron en delegaciones. Sí, claro. Por ejemplo, y aquí fue el que dijo el señor, ¿sabes qué? A partir, por decreto, 1944, ya va a ser delegación. ¿Delegación? ¿De Río Verde o de quién? Sí, de Río Verde. De Río Verde. De Río Verde. Inclusive el primer delegado se llama Antonio Urbina. Él fue el primero que aceptó. Bueno, pues nadie quería ser delegado porque ya no había lo que había. Sí. Sí. Y de hecho en esa Inter, por ejemplo, el municipio, lo que es la cabecera municipal, lo que son las propiedades en aquel tiempo municipio, empezó ya a repartirse entre ellos mismos. ¿Sí? Inclusive se vendieron porque la presidencia de Ciudad Fernández era toda la manzana completa. ¿Me entiendes? Y poco a poco ya fue delegación, pues ya no va a ser municipio, ya no va a ser presidencia municipal. Entonces se beneficiaron algunos con esos. Bueno, sí. Que Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice, ¿no? Sí.
Desde esos tiempos, maestro. Y bueno, siempre ha existido ese tipo de cosas. Pero fíjate que un grupo de personajes importantes del municipio fueron a buscar a don Gonzalo hasta el Gargaliote. Uh-huh. Y fue donde le dijeron... En la Huasteca. En la Huasteca, en Tamuín. Y le llevaron regalos, le llevaron todo para convencerlo de que lo volviera a ser municipio. Y de hecho, a quien le tocó ser el primer presidente municipal después de delegación fue don Jesús Quintero. Uh-huh. Sí, y ahí empieza ya, ahora sí, a volver a ser el municipio de Ciudad Fernández. Así es. Pero fíjate que quería platicarte algo muy, muy chiquito. Ciudad Fernández, en 1857, cuando fueron las leyes de reforma de Benito Juárez, aquí dividieron Ciudad Fernández, le quitaron hubo un nuevo municipio, que es muy poquita gente, ¿sabes? En Mojarras de Abajo. Correcto. Ahí se llamaba Villas del Marqués. Villas del Marqués. Sí, ahí en Villas del Marqués, pues ahí estuvo muy interesante porque en 1857, pues era municipio. Toda Totonilco, todo aquel lado, pues ya estaba lleno de ahora sí que pertenecía a Villas del Marqués. El Sermón, el Paraíso, Saucillo, a Totonilco. Y me imagino que algo de San Nicolás Tolentino también. Todos le quitaron a San Nicolás y a Cerritos, y a la Villa de la Carbonera en aquel tiempo se llamaba así, lo que es hoy Villa Juárez. ¿Y ese municipio fue muy efímero o qué? Fíjate que no fue Santos Degollado fue el que dijo, va a ser el municipio, me caen bien la gente de ahí. Que quede más cerca ahí. Sí, nomás que pues vio que ese municipio no producía gran cosa para el Estado. Pues sí. Y nomás duró 4 años como municipio. Después de 4 años. Su cabecera municipal era Mojarras de Abajo. Mojarras de Abajo. ¿No has visto la iglesita que está por ahí? Está bien bonito. Bueno, ahí todo eso. Los vestigios ya quedan, muy poca gente vive ahí ya, ¿no? Sí, inclusive había calles y todo ahí. Si vamos ahí, hay una calle inclusive que venía hasta Río Verde, Ciudad Fernández. Sí. Duró como municipio nomás 4 años. 4 años. 4 años, nada más vio que el gobierno no pues ahora sí que no tenía ancas. Y entonces, ¿qué dijo? Pues mejor lo regresamos a cada quien. Me produce más Ciudad Fernández, La Carbonera, Villa Juárez. Así es. Y así le hacemos. Así es. ¿Cómo ves? Entonces, para ir a San Luis, bueno, pues en aquellos viajes... Pasabas por ahí. Pasabas primero por Río Verde, salías de Río Verde, pasabas Ciudad Fernández, pasabas Villa de Marqués, San Nicolás Tolentino, Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro. Ándale, Cerro de San Pedro. El otro es Armadillo Los Infantes, ¿sí? Soledad, y llegabas a la capital. Esa era la ruta, la sierra. Y si checamos el tipo de caminos, vas a ver que qué bonito está por allá. Sí. Ya no andas acá arriba, sino andas acá abajo. Sí, por supuesto. Es la diferencia. Pues mire, qué interesante Ciudad Fernández. Y mucho tiempo se le llamó Pueblo Quieto. Y con justa razón, ¿no? ¿Cómo no? Pero ¿qué? ¿Le gusta? Hace 4 o 5 gobiernos municipales, Ciudad Fernández ha despuntado, ¿no? Sí, de hecho que sí, por ejemplo. Nos falta... Bueno, sin contar el refugio. El refugio siempre ha sido el refugio. No, y seguirá siendo, Sí. Para mí es un... Pero lo que es la cabecera municipal. Sí, a mí me encantaría que hubiera, ahora sí que para darle vida más al municipio, que existieran 2, 3 universidaditas chiquitas, aunque una universidad o un campus de alguna universidad, que estuviera, por ejemplo, centros de salud, que tuviéramos todo lo que se necesita para vivir en paz y no tener que trasladarnos de muy lejos para recibir atención médica o para ir a la escuela o simplemente los servicios que tienen, por ejemplo, el agua, luz, drenaje y todo ese rollo, ¿verdad? Entonces, sería muy interesante que los gobiernos pensaran el día de mañana cómo hacer una buena infraestructura para que Ciudad Fernández mañana o pasado, ¿verdad?, pues tenga más beneficios. Pero me parece que lo están construyendo. Por ejemplo, el único cine hasta el momento, porque ya el 12 abre Magno Cinema acá en Puente Corona, el 12 de enero. Cine allá, la gente va para Ciudad Fernández, la gente que trabaja en Reverde mucha vive precisamente en Ciudad Fernández. El tema de estas 3 instituciones tan importantes, bueno, 2, CETIS 106, Covach 05. Sí, que hubiera educación superior, por ejemplo. Me gustaría que viniera un campus, vamos a hablar de una universidad privada, sea quien sea, o de la universidad. Instalarse en Fernández. Sí, instalarse en Fernández. Sería muy interesante. Ese le daría un estatus todavía mucho mejor y sobre todo que estaríamos teniendo un buen bienestar. ¿Qué significa el bienestar? Que tendríamos pues todo para estar a gusto, ¿verdad? ¿Siempre va a estar a la sombra de Río Verde, Fernández? Pues desgraciadamente, ojalá no, ¿verdad? Ojalá que algún día seamos independientes de Río Verde, pero sería muy interesante ser independiente, como lo fue en su momento, vamos a hablar Soledad de Díaz en San Luis Potosí, que están juntos, o Tampico Madero, que están juntos, por ejemplo. Ojalá y fueran cada quien independientes. Pues sí, pero no, es bien difícil. Tampico Madero hasta lo dicen junto.
Y Sí, es, sí, son dos cosas diferentes, sí, ¿verdad? no, ¿Dónde completa. vamos a Tampico Madero, ¿no? Sí, ya son. La única diferencia es que Madero tiene la refinería, que tiene más dinero, que tiene, inclusive algunas escuelas importantes están en Madero, ¿me entiendes? Por lo mismo. Ajá. Porque les dieron ese impulsito chiquito y están por ahí. Así es. Inclusive las normales, las escuelas superiores, el TEC de Madero, que hablamos, el tecnológico, ese TEC de regional. A ver, como una muestra, vamos a hacer una muestra de lo que estamos hablando. Usted cuando va al otro lugar dice, ¿de dónde viene usted? Cuando le preguntan, ¿dónde viene usted? Dice, de Río Verde, ¿no? La mayor parte de la gente dice Río Verde. No, pero ¿usted dónde dice? Yo digo que soy de Ciudad Fernández, porque ¿Sí? yo ahorita vivo en Ciudad Fernández. Yo digo, soy de Ciudad Fernández, vivo en el Altillo. Ahí Y no le preguntan. Oye, ¿y Río Verde? Ah, sí, cómo no, pues Río Verde está muy bien. Nos divide una calle. Mañana pasado va a ser un pueblo mágico, que ojalá igual que Ciudad Fernández. Ahorita que hablamos de ese tema, fíjate, el pueblo mágico. ¿De qué pueblo mágico? ¿De qué? Imagínate que Ciudad Fernández o Río Verde fuera un pueblo mágico, le daríamos más vida a lo que es la zona media. No, maestro, pero pues sí somos pueblo mágico, pero porque ya ve que se desaparecen personas y demás, pero yo creo que no nos alcanza. Pues vamos a tardar un poquito, pero bueno, ya ves que cada año se están abriendo 40 o 50 nuevos pueblos mágicos a nivel nacional. Sí. Y te voy a decir que a lo mejor posiblemente en la zona media tengamos un pueblo mágico. Ojalá. Yo siento que el que más está cerca de lograrlo es Alaquines. Me ganaste la palabra. ¿Verdad que sí? Sí. Ahí siguen conservando sus costumbres, sus tradiciones Sí. y todo, ¿verdad? No Sus están calles, destruyendo. no está muy bonito ahí. Y no están destruyendo nada, al contrario, quieren conservarlo más que el gobierno del estado de alguna manera. No lo apoya, no ha apoyado. No ha Bueno, apoyado. apoyo. En fin, maestro, un gusto. No, pues para mí siempre es un encanto estar aquí y sobre todo platicar contigo y que la gente conozca un poquito de su historia. Y pensar que Villa de Marqués sí fue municipio y no el refugio, bueno, pues ahí Ah, siguen bueno, buena comparación, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, inclusive el refugio tenía más para hacer. Mucho más. Sí. Y hubo un presidente municipal que por ahí quería hacerlo municipio, pero los mismos, o el Congreso no lo dejó, ¿verdad? Porque le faltaban que esto, que las escuelitas, que la educación y que la salud y que los servicios y que no sé qué cosa. Pero ¿verdad? lo hubieran podido hacer, pero rapidísimo. Actualmente hay un nuevo debate en San Luis Potosí del municipio 59, maestro. No sé si ya lo haya Sí, escuchado cómo por no, ahí. sí. Quieren hacer municipio a Villa de Pozos. De hecho, bueno, y te aseguro ahora si hay una negociación con el gobierno, sea municipio. No, pues va a serlo. Imagínense, Pues, usted tiene que aprobarlo el Congreso del Estado y el Congreso del Estado está dominado por el partido que impulsa esto. Sí, imagínate, ahí está la industria, Sí, por ambos lados, ¿eh? sí. Entonces, pues, ¿qué más falta? Sí, Villa de Pozos. Bueno, así las cosas. Maestro, muchas gracias. Feliz No, año. Igualmente, feliz año para todos y un abrazo muy grande para todos los que están. Saludos a Alberto que te manda a saludar. Ah, no, como ¿verdad? siempre. Por Ojalá ahí. mande un pollo mejor en lugar Sí. de saludos, con que mande Saludos un pollito. Ándale, un pollito. Pollito. Israel también por ahí te manda a saludar. Macario, Dante, Emiliano, que me dicen, manda a saludar. Sí, ¿cómo No, te sí. los voy a saludar? Que los vean. Órale, ya dijo, recibido los saludos. Maestro, un gusto. Igual. Buenos días. Buenos días para Feliz todos. año, el maestro Eduardo Feliz año. Hernández Molinar. En relación a los 300, ¿qué? 29 años. 329 años de la fundación de Ciudad Fernández el próximo 9 de enero.